Un saludo fraterno a todos. Nos encontramos aquí de nuevo en una misión a la República Bolivariana de Venezuela de nuestra responsabilidad en la UNESCO. Hemos tenido otra excelente reunión con la compañera ministra de Educación, Yelice Santaella, y ha coincidido esta visita, que como todas las anteriores ha sido breve pero intensa, como siempre es en este país, ha coincidido con el comienzo del curso escolar y con la realización del Plan Nacional de Formación Docente, que tiene el tema de equidad, inclusión y calidad educativa en el Plan Victoria Bicentenaria de Venezuela, que es fundamental y esencialmente un programa de consolidación de la formación de los profesores para hacer de cada curso, como este que empieza ahora, un curso de mejor calidad que el anterior. Esto corresponde de manera absolutamente clara con los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente con el objetivo número 4, cuya coordinación internacional está a cargo de la UNESCO, que tiene que ver con la educación. Según la información que nos ha dado la ministra y el viceministro, están asistiendo a este curso más de 240.000 profesores. Creo que la cifra incluso está por encima de esto, que es una cifra notable, aún para la extensísima geografía y población venezolana. Son más de 250.000 profesores que están en este proceso de formación. Hemos estado también conversando acerca de los contenidos de este programa de formación. En nuestra opinión, es un programa muy completo que no solamente refuerza los conocimientos de los profesores respecto a las materias fundamentales que tienen la responsabilidad de trasladarle en conocimiento a los estudiantes, sino que también tiene todos otros ángulos que van haciendo del profesor una persona mucho más integral. El profesor es el eje vertebral de un sistema educativo y la calidad del sistema educativo depende de muchos factores, pero esencialmente depende de la calidad de los profesores. Profesores con una cultura general integral, que conozcan de las diferentes dimensiones que son fundamentales para la formación de los estudiantes. Ahí nos hablaban de muchos de ellos, desde el tema de historia de la nación, deportes, el sentido de la educación y también, además obviamente de los conocimientos específicos de las materias, también digo, lo cual es muy importante en todos los proyectos de la UNESCO, la educación en valores, la educación en ciudadanía, para que sea un proceso como al que aspiramos, no solamente de enseñanza, sino de educación, que es un concepto mucho más amplio, porque abarca todo esto de los nuevos ciudadanos que tendrá esta patria de Bolívar. Y por cierto, aquí en el lugar que me encuentro, veo ahí que está inscrito un pensamiento de Bolívar, hecho hace 200 años, o expresado hace 200 años, que está muy acorde con esto que estamos diciendo. Dice el Libertador: la enseñanza de las buenas costumbres o hábitos sociales es tan esencial como la instrucción. Y para cumplir con esta concepción, que es una concepción fundamental y parecería que ha sido dicha hoy, no hace 200 años, de ahí la visión de Bolívar, para cumplir con esto hay que tener profesores que sean capaces de ser portadores de esta enseñanza integral, en conocimientos específicos, pero también en valores ciudadanos con sentido de la historia, de la situación, de las tremendas contradicciones que afectan al mundo de hoy y la manera como cada ciudadano debe aportar para superar todos estos obstáculos y hacer grande, en primer lugar, a la patria venezolana, en segundo lugar, a la gran patria latinoamericana. Felicidades a todos, felicidades a la ministra, al viceministro, a todos los profesores y, como siempre ha sido, este será un curso escolar superior al anterior en la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Mi nombre es Omar Valles, yo soy tutor nacional de la especialización en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad del Magisterio Samuel Robinson. En esta oportunidad estamos con ustedes para asignar unas tareas que se devienen de una intervención de nuestro presidente en su programa Maduro Más hace 15 días, en el cual comentaba cómo en algunos países europeos se estaba racionalizando el uso de las tecnologías en las escuelas
por evidentes problemas que se habían presentado en aspectos como la lectoescritura o el mismo clima del aula. En esa oportunidad, nuestra ministra Yelisa Santaella nos invitó a un debate nacional que hoy queremos comenzar con este programa de tal manera de evaluar y conocer los efectos positivos y negativos de estas tecnologías. Entonces, para ir más allá de una simple propuesta formativa, tenemos que conocer cuál es la realidad, no solo del espacio virtual de nuestros planteles, sino del espacio real, aquel en donde convivimos todos los días. Para eso hemos realizado algunas investigaciones como esta que se hizo con Conatel para describir la situación en 70 planteles a nivel nacional. Y luego, con el apoyo del CENAMEC y de Fundavit, realizamos más de 900 encuestas de familias, docentes y estudiantes en estos 15 estados, de tal manera de tener las características del uso de esas tecnologías y sus efectos. Esta es la invitación que le hacemos a todos ustedes para que, junto con los docentes y los estudiantes, podamos conocer cuál es la situación de ellas en nuestros planteles. Así podemos ver entonces cuáles serían las actividades extracurriculares o extraplantel que se realizan en vivo y en directo y cuáles se usan a través de estas tecnologías. 15 estados, subregiones del país, logramos hacerlo con los docentes. La invitación es que ustedes lo repitan porque tenemos un perfil de lo que pasó antes de la pandemia, en plena pandemia y después nos interesa conocer qué está pasando. Por ejemplo, es importante saber si nuestros estudiantes y docentes tienen acceso al software libre o todavía están usando programas privativos, comerciales, o cómo está la situación de la internet, si es rápida, lenta, se va, regresa, o sencillamente no se tiene acceso a ella. Esto es fundamental para la educación a distancia. Queremos también conocer qué ha pasado con todas las canaimas que con un gran esfuerzo nuestros presidentes Chávez y Maduro han repartido. ¿Cuál es el estado de ellas? O si se están usando para la educación o para otros fines, o si tienen software libre o software privativo. Así podemos entonces comparar qué pasa con los estudiantes y su rendimiento escolar o la calidad educativa, si están haciendo uso de esa canaima con fines de aprendizaje o lo usan para otras actividades a veces no tan saludables como los videojuegos de guerra o de violencia o ciertas redes sociales donde se trafican una serie de contenidos no aptos para menores de edad y ni siquiera para jóvenes. En este caso, la invitación es esa. Investiguemos qué pasó ahora. Tenemos acceso a los teléfonos, tenemos acceso a las computadoras. ¿Dónde están las canaimas que con gran esfuerzo hemos repartido o las tablets? Para poder ponerlas en uso inteligente de esas tecnologías. Aquí es importante saber qué pasa también con los docentes. Tenemos la capacidad y la disponibilidad de estos equipos, tenemos los accesos a internet necesarios y si no, bueno, con nuestra empresa CanTV y otras agencias del Estado, dotarnos de la mejor conectividad para hacer realidad este mundo globalizado. Otros ejemplos también podemos observar en cuanto a la frecuencia de las redes sociales basadas en tecnologías de la información. Siguiendo entonces la recomendación de nuestro presidente y la invitación de la ministra, ¿qué pasa con las redes sociales en las escuelas, en sus alrededores o en las familias? ¿Cuáles son las que más se usan? Porque hemos visto que hay una variación importante de ellas hacia algunas que no tienen un fin educativo. Ahora podemos entonces comparar quiénes son los estudiantes que se la pasan conectados permanentemente, adictivos a este tipo de tecnologías y quienes hacen un uso inteligente o racional de ella. Lo mismo con los docentes, lo mismo con los familiares. Y evaluar entonces el sentido de la vida. Eso puede ser otra pregunta que le podemos hacer. ¿Qué esperan ustedes de la vida? O qué esperan de la imagen personal, porque muchas de estas redes usan fotografías, las famosas selfies, que a veces pueden inducir a modificaciones drásticas del cuerpo. O, lo que es más peligroso, cierto tipo de pornografía online. Eso es importante. Queremos entonces saber esa información para diseñar los controles parentales, los programas preventivos para evitar que ellas se conviertan en un instrumento de desinformación.
De la misma manera, ¿qué emociones se están manejando en estas redes sociales? ¿Cómo a veces podemos manipularlas a través del miedo o la angustia? ¿O cómo más bien deprimen si se están ofreciendo artículos comerciales a los cuales no todos podemos acceder o no debemos acceder? Porque a lo mejor son instrumentos de prevención para la juventud. Toda esa información se la pedimos, por favor. Necesitamos compartirla, socializarla de tal manera de diseñar los mejores contenidos para estas redes que sabemos que no todas veces, como nos dijo nuestro presidente, son usadas para bien. Haciendo énfasis también en los controles que se deben hacer, las normativas ya sea de plantel, ya sea del aula, el mismo desarrollo de nuestros software educativos, el llamado control parental o la revisión de los historiales de las computadoras para saber con quién se está comunicando nuestro hijo o hija o nuestro estudiante, porque puede ser un pedrastra, puede ser un traficante, puede ser una persona que está tratando de captar las contraseñas de nuestras cuentas bancarias. Esos son los peligros de la red. Y si no conocemos cómo se están manejando, no podemos contrarrestarlo usando estas mismas redes sociales u otras que podamos implementar. Aquí podemos ver también cómo se comparan los hábitos de alimentación o la salud misma, porque acuérdense que hay que estar mucho tiempo en una pantalla, hay que estar mucho tiempo con audífonos intracanales. En fin, hay una afectación de la salud que tenemos que prevenir. Y eso lo hacemos clasificando a nuestros estudiantes en alto grado de inclusión en las redes, de mediano grado o de bajo grado. También es importante conocer a los docentes y cómo ellos lo están evaluando, cómo cambian entonces a lo mejor algunas de sus estrategias docentes o de evaluación, o cómo hacen un uso inteligente de estas redes sociales y no permiten que ellas interfieran su suprema labor como docente, que es fijar los contenidos, las orientaciones, los métodos de su educación. Y ya recientemente nos hemos dedicado entonces ya al detalle. ¿Qué pasa con el llamado TikTok en las escuelas? Que ha generado inclusive una cantidad de pequeñas travesuras, chalequeos, pequeños delitos, porque en esa red se privilegia un tipo de contenido que favorece esas banalidades, a veces agresiones, que afectan entonces al colectivo y pueden llegar a verdaderos ciberdelitos. ¿O qué pasa con el Facebook, en donde se transforman en verdaderas redes de chismografía que afectan el clima escolar, la sana convivencia, porque es la facilidad de mandar un mensajito, de colgar una foto indiscreta, sin tomar en cuenta que eso puede tener un daño en la socialidad de una escuela. Hemos hecho informes a detalle sobre esto. ¿Qué podemos hacer entonces los docentes? Una vez realizado ese diagnóstico, elaboradas nuestras encuestas, compartidas con nuestros docentes, con los estudiantes, con sus familiares, queremos ir a un plan de rescate de la materialidad en la escuela, de todos aquellos recursos pedagógicos, de aquellos recursos didácticos que nos puedan servir cultivar el cuerpo, el espíritu, nuestra cultura nacional, nuestros hábitos de convivencia en el mundo real y usar las tecnologías de la información de manera inteligente. Hemos tenido experiencias con el CENAMEC y sus talleres de formación en el cual se los ofrecemos para que los docentes, junto con sus estudiantes y un aliado clave en la comunidad, los innovadores y tecnólogos populares, aquellos que reparan los televisores, que reparan las computadoras de los carros, que nos arreglan nuestros telefonitos, que son capaces de desarmar una nevera y ponerla a funcionar. Todo ese saber popular que es la tecnología real y concreta, la que necesitamos para sobrevivir, sobre todo en estos momentos de bloqueos y medidas unilaterales coercitivas que nos impiden seguir importando nuestros equipos tecnológicos, nuestras piezas, nuestros repuestos, inclusive nuestro conocimiento. Bueno, vamos a aprovechar a esa comunidad innovadora y de tecnólogos para rescatar la materialidad en la escuela. Eso lo podemos hacer en la educación inicial, en donde invitándolos, ya los chamos y las chamitas pueden ir aprovechando esos ejemplos para irse orientando hacia un uso sano de la tecnología. Si te gustan los videojuegos, bueno, vamos a hacer un robot con piezas de desecho, con chatarra tecnológica, no estar pegado a un Roblox, a un SimCity, a cualquiera de estos juegos de guerra
que lo que conducen es a la agresión, y vamos a hacer entonces nuestro robot, como lo ha hecho y lo ha promovido nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología con los semilleros científicos. Luego, en los programas de formación más avanzados, vamos a enseñar la física, la matemática, la química, con instrumentos tecnológicos que podemos hacer con los aparatos eléctricos y electrodomésticos de nuestra casa, con los mecánicos que nos reparan nuestros carros o las busetas. Eso es tecnología. Y por último, nuestro programa de formación avanzada. Nosotros hemos graduado casi 900 docentes en educación y tecnologías de la información y la comunicación, y para eso los invito a acercarse a las unidades territoriales de gestión universitaria de la Universidad del Magisterio Samuel Robinson, que hay en todos los estados, o por lo menos en estos 15 que hemos estado priorizados, como decir Monagas, Anzoátegui, Carabobo, Aragua, Miranda, Región Capital, Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Amazonas. Ahí tenemos tutores regionales, gratuitamente pueden hacer su especialización en educación y TIC. Ojo, no es ser informático, no es ser programador, es prevenir, alertar, controlar en los colegios, liceos, escuelas, planteles, universidades y comunidades hacia un uso inteligente de las tecnologías de la comunicación y la información. Que tu teléfono no sea más inteligente que tú seas más inteligente que el teléfono. Que computadoras te enseñen a hacer cálculos matemáticos y no dependas de ellos frente al camionero que te está vendiendo las verduras, y cuando te dice todo lo demás, tú no sabes en realidad cuánto estás comprando. En fin, es una tecnología para la vida. Aquí tenemos entonces los componentes de este plan de formación. Tenemos que activar nuestras defensorías estudiantiles para atacar estos ciberdelitos, apoyarnos en nuestros centros bolivarianos de informática y telemática para resolver los problemas que hoy tenemos por el bloqueo, ir a nuestros infocentros a conectarnos con la sana Internet, con la Internet saludable, no aquellas que nos ofrecen el vicio, la corrupción, la manipulación política, la agresión, sobre todo en estos momentos de bloqueo y medidas unilaterales. Justificaciones hay muchas. Hay una responsabilidad y nuestro presidente nos los alertó hace 15 días en Somos Más, Maduro Más. La ministra abrió el debate en nuestras instituciones, estamos realizándolo. Organismos internacionales como la UNICEF hace unos años dedicó ese año al niño y la niña y adolescente en línea. SUCERTA, el sistema de certificación e informática de seguridad, tiene su plan NAEL del niño y adolescente en línea. En fin, nuestro 6CPC tiene departamentos dedicados nada más a estos ciberdelitos donde podemos acudir para que nos enseñen a controlar este tipo de cosas. Y bueno, aquí vamos a ver ahora algunas imágenes de esta tecnología que queremos rescatar, que queremos desarrollar en nuestros planteles, sobre todo en las escuelas técnicas. Podemos observar ahí una central de alarma hecha con un reloj de una lavadora vieja, una pila de moto y un switch. Tenemos un sensor para las inundaciones, para evitar que el río nos crezca y nos amenace, como sucedió lamentablemente en Vargas o en la población del Limón, en el estado Aragua. Podemos construir un sismógrafo para que no nos sorprendan los terremotos. Podemos hacer un panel solar con los CD morados que ya no se usan y que pueden captar la energía del sol, y ¿por qué no entonces cargar el telefonito cuando estamos en la playa, en el campo, o cuando nos cortan la electricidad de una manera malévola? Estos son elementos de una tecnología de información y la comunicación analógica, donde no se suplanta el cerebro, sino que se trabaja con él. El cerebro es la única computadora que es capaz de funcionar con los alimentos que nos vienen en una bolsa CLAP, que no dependen del extranjero, que depende de nuestro propio esfuerzo y de nuestro gobierno. Podemos construir también paneles educativos en donde simulamos cómo sería una red de video para vigilar los entornos de nuestras casas, barrios, apartamentos, o una central de alarma para que no nos sorprenda un incendio, o las señales para las personas con discapacidad, o alguna manera de rociar
con agua a las cocineras de la patria cuando lamentablemente se le queman algunos plátanos. En fin, es una tecnología apropiada al servicio del pueblo, utilizando lo mejor de la tecnología mundial, pero inteligentemente, porque no queremos que la escuela se convierta en lo que este personaje, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, 2 veces llamado la atención, no en el Parlamento venezolano, en el Parlamento norteamericano de donde es él, o en la Cámara de los Lores de Inglaterra, donde le pedían por favor que no abriera su Facebook para niños, para bebés, que aprenden desde pequeño a mover ese dedito cuando debieran estar jugando con sus compañeritos. No queremos que la escuela sean personas con un visor, queremos la escuela de Simón Rodríguez, la escuela de Belén San Juan, de Luis Beltrán Prieto Figueroa, de los compañeros de Senamec, de los compañeros del Clúster de Educación Venezuela, de los compañeros de otras voces de educación, en fin, todas las experiencias que en los congresos pedagógicos, que en los semilleros científicos, que en los retos de ciencias, matemática, petróleo, se han demostrado. Simón Rodríguez, ya hace unos cuantos años, nos alertaba: los niños y las niñas no son máquinas. Hola, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Sandoval. Formo parte del Sistema Nacional de Investigación y Formación del Magisterio Venezolano y hoy vamos a conversar en el marco del Plan de Formación Docente 2023-2024, Equidad, Igualdad y Calidad Educativa, acerca de las estrategias para el uso adecuado de las tecnologías y aprendizaje socioemocional. Recordemos que las tecnologías digitales son la unión de la informática, la telemática y los medios audiovisuales. Además, son recursos que nos permiten obtener información y o comunicarnos. Son herramientas como la Internet, las redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok, que nos facilitan las interacciones a través de mensajería de texto, de videos y de fotos. Además, son aplicaciones como el aula virtual, la pizarra digital interactiva, la web educativa, el software educativo y las videoclases. En este sentido nos preguntamos y les preguntamos, ¿cómo hacemos para usar estas tecnologías como estrategia para democratizar las comunicaciones, para acceder al uso del Internet para el desarrollo político, económico, cultural, social, ético y estético? Que es, en fin, el propósito fundamental de nuestro proyecto educativo bolivariano. En esta nueva época donde las estudiantes y los estudiantes son el centro y con ellos sus aprendizajes cognitivos, morales y afectivos para el desarrollo integral de su personalidad. Tal y como lo muestra la escuela como epicentro para la acción social y el desarrollo territorial, donde se ejecutan los 10 vértices del Plan Victoria Bicentenaria, tal y como lo expresó la ministra del Poder Popular para la Educación en el lanzamiento de este plan de formación docente, el cual se complementa en la gestión curricular con en una de las áreas de formación, ciencia y tecnología, con el propósito de desarrollar saberes y haceres científicos, tecnológicos, de innovación y de producción en todos los niveles y modalidades de nuestro sistema educativo bolivariano. Si es así que las estudiantes y los estudiantes son el centro, entonces podemos decir que nos valemos de las estrategias para contribuir al aprendizaje socioemocional. Como ejemplo de ellos podemos mencionar las experiencias que tenemos en nuestra escuela con relación
al desarrollo permanente de la convivencia y paz, en el cuidado y en el bienestar tanto de todos nuestros estudiantes como de los demás miembros que conforman nuestra vida institucional de la mano con la familia y la comunidad. En una praxis que es colectiva y que es colaborativa, que nos permite permear todas nuestras experiencias de vida. Ahora nos volvemos a preguntar, si las tecnologías digitales nos acompañan en nuestro andar cotidiano, ¿cómo hacemos maestras y maestros para descolonizar el conocimiento a favor de nuestro pueblo? ¿Cómo hacemos para que la investigación, la inventiva y la creación realmente formen parte de nuestra praxis cotidiana? Hoy sabemos a través de investigaciones que nuestro cerebro activa dos hormonas. Una de ellas es el cortisol, llamada hormona del estrés, ¿verdad? Esta hormona se activa en momentos de amenaza real o imaginaria y nos hace sentir tristes, cansados, nos lleva a sentirnos irritables, no podemos pensar de manera concreta, nos duele el estómago, la cabeza, la espalda. Y la otra hormona es la dopamina. Esta hormona se activa, por ejemplo, cuando estamos frente a los videojuegos. Y además se manifiesta en nosotros a través de las gratificaciones, de las emociones y los sentimientos, los cuales aumentan en la medida en que nos disponemos en mayor tiempo y a mayor medida al uso de las pantallas. Si nosotros no nos hacemos conscientes de esta situación, si no somos alerta ante ella, pues difícilmente vamos a poder crear e innovar en nuestras instituciones educativas. Si como maestra somos capaces de conocer estos problemas, de analizarlos, de abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas aplicaciones, y si como maestra soy y somos capaces de aplicar métodos como por ejemplo el del aula virtual, el del aula invertida, el cual se acrecentó en los momentos de pandemia, cuando nosotros a través de los planes de formación nos dimos a la tarea de poder definir y contribuir a construir las distintas temáticas, las cuales presentamos a través de videos, de foros, de audios, de videoclases en las redes sociales. Y además fuimos capaces de fortalecer el aprendizaje por proyectos en un proceso de diálogo, de socialización y de reflexión permanente, de manera sincrónica y asincrónica. Hoy podemos decir que continuamos en un gran desafío de comprender para transformar nuestra realidad en la escuela, nuestra realidad en el circuito educativo, en el territorio, en el centro de desarrollo de la calidad educativa. Mediante procesos de desarrollo de la praxis pedagógica que deben contemplar la historia de la escuela, de la localidad, del territorio, de la región, de la nación y del mundo entero. Recordando que el mundo de la tecnología digital hay que investigarlo de la mano con las emociones. Por ejemplo, con la felicidad, el amor, la tristeza, el miedo, porque son estas emociones las encargadas de impulsar muchos de nuestros comportamientos. Como maestras y maestros, miremos como investigadoras, como investigadores, hasta qué punto liberamos dopamina para gratificarnos, para alcanzar nuestras metas, nuestras tareas, que nos motiven a continuar mediante el uso inteligente de las tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, con aplicaciones, con software, con herramientas para programar que se consiguen por doquier en Internet. Y en el caso particular nuestro, les invito a consultar la página de Fundavit, donde podemos conseguir muchas de ellas. Atrevámonos
a crear, a innovar, a ser parte de la transformación de nuestra educación venezolana, a hacerla nuestra. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Hola a todas y a todos, mi nombre es Héctor Opazo, soy docente al igual que todas y todos ustedes y también soy académico de la Universidad Católica Silva Enríquez en Santiago de Chile. En este plan de formación docente me gustaría invitarnos a reflexionar en algunos minutos acerca de recomendaciones para una transformación educativa basada en el aprendizaje socioemocional en América Latina y el Caribe. Y este marco está basado en el trabajo realizado por UNESCO, titulado Transformarnos, que es un marco para la transformación educativa, que es un documento que busca no solo ser una propuesta teórica desde nuestra región, sino también una herramienta práctica que quiere ofrecer estrategias y herramientas para que puedan ser implementadas en los diversos entornos educativos de nuestra Venezuela. La idea es convertir a Transformarnos también en un documento esencial que cualquier persona que esté interesada en la educación y transformación integral del desarrollo humano de nuestros niños, niñas y jóvenes, desde una forma holística y desde una noción de experimentalidad y aplicabilidad práctica, lo conviertan en carne en cada una de las aulas donde ustedes deseen implementar este tipo de innovaciones. Quisiera invitarnos a pensar en solo 6 puntos de este trayecto de transformación socioemocional. ¿Por qué una transformación desde este aprendizaje socioemocional? Quisiera también invitarnos a transitar entre los afectos, lo socioemocional y las disposiciones, para también avanzar en el aprendizaje socioemocional como una intersección entre el aprender a ser, el aprender a vivir juntos y juntas y vivir con nuestra madre tierra. Avanzaremos también en perspectivas y etapas para la implementación de Transformarnos y entregaré algunas recomendaciones para que ustedes puedan iniciar esta ruta de transformación socioemocional en sus aulas en Venezuela. Y finalmente compartiré brevemente algunas experiencias y evidencias en progreso desde América Latina y el Caribe, que si hay algún interés podemos seguir conversando y quedarán nuestros correos para poder comunicarnos. ¿Por qué una transformación desde el aprendizaje socioemocional? Porque promueve 4 cosas fundamentales: espacios acogedores y propicios para el aprendizaje, porque mejora indicadores múltiples de bienestar, porque facilita el reconocimiento de la diversidad cultural y las actitudes de solidaridad, y porque desarrolla un sentimiento de pertenencia planetaria, porque promueve espacios acogedores y propicios para el aprendizaje. Sabemos que mejora los ambientes y los logros académicos, desarrolla habilidades sociales interpersonales, favorece un espacio acogedor y de apoyo, reduce los niveles de violencia y mejora la autopercepción de las y los jóvenes sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. También promueve y mejora indicadores múltiples de bienestar. Mejora la salud mental y el comportamiento social, las habilidades laborales y el trabajo en equipo. También mejora las funciones de liderazgo y de pensamiento crítico y permite desarrollar habilidades analíticas y de comunicación y reduce los factores de riesgo a largo plazo. Respecto a la mejora del reconocimiento de la diversidad cultural y las actitudes de solidaridad, se observa que tiene un impacto en los valores clave para el respeto mutuo, así como mayor compasión hacia sus pares y mejora la colaboración entre ellas y ellos. Aumenta la felicidad declarada y permite desempeñarse en interacción con otras lenguas y culturas diversas, y podría reducir la reproducción de estereotipos y nociones esencialistas de la cultura y actitudes no violentas para la resolución de conflictos. Finalmente, porque sabemos que desarrolla un sentimiento de pertenencia planetario.
teniendo mejoras en las capacidades de pensamiento ético sistémico en los estudiantes, mejora la conciencia sobre los bienes comunes, sobre los propósitos colectivos, sobre nuestro compromiso con la diversidad de nuestras comunidades y así también con el reconocimiento y la defensa de la biodiversidad y desarrolla nuevos hábitos de consumo. Esto es clave también en términos de entender la relación de los afectos, lo socioemocional y las disposiciones para ello. Entendiendo que además lo afectivo es una dimensión del conocimiento humano, lo que denominamos como sentipensante, y también lo socioemocional como un dominio del aprendizaje, lo que nos permite avanzar a una concepción integral y articuladora de los dominios cognitivos, conductuales y socioemocionales, y también las disposiciones como una capacidad esperada, entendiendo que promovemos de manera equilibrada los conocimientos, las habilidades y las disposiciones. Esto permite reconocer la dimensión afectiva como una dimensión del conocimiento y el dominio socioemocional como dominio propio del proceso de aprendizaje. La experiencia educativa que estamos desarrollando en Venezuela y en América Latina y el Caribe debería habilitar a los aprendientes a desarrollar conocimientos y habilidades como también disposiciones. Entender que, si bien son tres campos con fines analíticos diferenciados, en la práctica y en nuestra práctica educativa son indisociables. Debemos asumir que los tres son parte del todo y que el todo está en cada una de estas dimensiones. Por ello, se entiende que el aprendizaje socioemocional involucra más que solo sentir, está siempre integrado al pensamiento e involucra una práctica concreta que se refleja en las acciones de las personas que aprenden. Es decir, el dominio cognitivo, socioemocional y conductual están presentes en lo socioemocional y este último atraviesa lo cognitivo y lo conductual. Por ende, es necesario recalcar que la opción no es elegir entre una u otra dimensión, sino que impulsemos en cada una de nuestras acciones educativas su articulación de modo integral. Respecto al aprendizaje socioemocional como intersección del aprender a vivir, aprender a ser, a vivir juntos y con la madre tierra, una de las cosas importantes que quisiéramos compartir es que una concepción de aprendizaje socioemocional es tridimensional, en tanto desde una perspectiva latinoamericana y caribeña, deberíamos invitar a nuestros aprendientes en nuestras escuelas a conectarnos consigo mismo, con el otro, vivir juntos, y con el entorno, con el ambiente natural y sociocultural, en un proyecto planetario y civilizatorio. Para que la educación se conecte nuevamente con la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes, se debe abordar de forma sistémica la integralidad de la condición humana, del conocimiento y, por supuesto, del aprendizaje. Lo afectivo, lo socioemocional y las disposiciones son una dimensión del conocimiento, del aprendizaje y también de las competencias a construir. Son ingredientes esenciales de la condición humana que solo podemos disociar con fines analíticos, ya que, nuevamente, en la práctica son indivisibles. Por eso, creemos que el aprendizaje socioemocional involucra más que solo sentir, está siempre integrado al pensamiento e involucra una práctica concreta que se refleja en las acciones de las personas e involucran también un asunto individual y colectivo. Por esta razón, vemos que el aprendizaje socioemocional en dos niveles. Por un lado, con la acción directa que realiza el individuo y que podemos nominar como el pensar, sentir y actuar, y por otro lado, un segundo nivel, donde observamos estas disposiciones en las interacciones, ya sea consigo mismo, aprendiendo a ser, con otros, aprendiendo a vivir juntos, y con su entorno, aprendiendo a vivir con la naturaleza, y por ende con su sentido de trascendencia.
Dentro de los enfoques pedagógicos del aprendizaje socioemocional, encontramos dos grandes grupos: los enfoques desde la pedagogía del bonsai y los enfoques desde la pedagogía del florecimiento. Respecto a los enfoques desde la pedagogía del bonsai, encontramos corrientes que buscan y se enfocan en la disciplina del aprendizaje socioemocional, en un énfasis en la dimensión del pensar del aprendizaje socioemocional. También encontramos un aprendizaje socioemocional de carácter economicista, enfocado en las habilidades de demandas por el mercado del trabajo. Y esta hace un énfasis en la dimensión del actuar del aprendizaje socioemocional. Y también hemos observado un aprendizaje socioemocional de carácter psicologizador, enfocado en los rasgos de personalidad, donde se hace un énfasis en el aprendizaje socioemocional como un asunto individual. Por otra parte, miramos también los enfoques de la pedagogía del florecimiento, donde vemos que el aprendizaje socioemocional se ve desde el pensamiento crítico como dimensión del ser humano, con un foco en la incorporación de la dimensión del desarrollo y bienestar integral. También en el florecimiento vemos corrientes como el aprendizaje socioemocional desde la educación popular y comunitaria, como campo en disputa, donde su foco es la reivindicación de lo socioemocional como campo de los afectos omitidos por la escolarización contemporánea. Y también empezamos a ver en este florecimiento el aprendizaje socioemocional desde paradigmas emergentes, como la vinculación antrópica con la madre tierra, que se enfoca en una concepción del aprendizaje socioemocional como tejido inmaterial de cuidados. También, otra de las cosas que quisiera compartir con ustedes son perspectivas y etapas para implementar esta transformación con enfoque socioemocional. Y lo que nosotros sí sabemos es que, en particular, estas perspectivas se fundan en el desarrollo de capacidades para todos y todas sin discriminación en nuestras aulas, bajo una visión educativa humanista y holística que integra las múltiples dimensiones de la existencia humana, la cual supera modelos utilitaristas o simples proxies económicos de entender a la educación solo como una conexión con el mercado. En ello también nos hemos dado cuenta que se dan tres grandes elementos. Por una parte, tenemos la generación de oportunidades, tenemos factores de apropiación y también tenemos escenarios de despliegue. Respecto a la generación de oportunidades, vemos 4 espacios clave: el aula, la escuela, el territorio y el sistema. Cuando hablamos de generación de oportunidades en el aula, nos referimos a las interacciones en el aula y al clima educativo cotidiano que nos da una oportunidad de trabajar este tipo de propuestas de manera muy cotidiana y muy también, podemos decir, humana. También, cuando hablamos de generación de oportunidades, nos referimos a toda la escuela respecto a las relaciones interpersonales e institucionales, los ambientes para el aprendizaje y, por supuesto, donde en la escuela participan ustedes como docentes, pero también todo otro personal educativo. Todo el territorio es un espacio de generación de oportunidades, entendiendo que podemos trabajar desde los factores ambientales, desde las formas de ser y aprender de las juventudes, a través del involucramiento familiar y comunitario. Y a lo ancho del sistema, entendiendo también el rol de apoyo de los gobiernos locales y las señales que dará la política nacional respecto a este tipo de acciones. Respecto a los factores de apropiación, vemos que se dan desde las representaciones de la juventud, desde las experiencias de la realidad, respecto a sus propósitos de vida, a la toma de decisión, a las cooperaciones y a los apegos. Los propósitos de vida, que son intenciones estables para contribuir al mundo de manera personal significativa, van más allá del beneficio individual y tienen un sentido de largo plazo que buscan impactar positivamente en la vida de nuestras comunidades y en el desarrollo del bien colectivo.
Los propósitos de vida, en particular, también los vemos en las esperanzas por el cambio y en la indignación ante las injusticias. Por otra parte, también la toma de decisión, que se define como la capacidad de las personas jóvenes, por ejemplo, para explorar libremente y tomar decisiones durante su proceso de aprendizaje. Y aquí enfatizamos la importancia de la libre exploración y descubrir por sí mismos las consecuencias de sus acciones. Además, destacamos la necesidad de reconocer la capacidad creadora del conocimiento de la niñez y la juventud y aceptar la multidireccionalidad de los procesos de aprendizaje. Respecto a la cooperación, como factor de apropiación, se define como un enfoque que promueve la colaboración y el trabajo en conjunto con diferentes actores involucrados en la educación, como docentes, estudiantes, directores, familias y comunidades, y importante, generar relaciones fraternas y sororas basadas en el intercambio de saberes y la construcción colectiva. Y la cooperación se considera fundamental para el desarrollo de habilidades socioemocionales, para el bienestar de nuestros estudiantes y de nuestros equipos educativos, y para el establecimiento de ambientes propicios con metas y regulaciones comunes, siempre con alegría y humor y con diálogo. Finalmente, con respecto a los apegos, importante que los apegos son relaciones de cuidado y protección para favorecer el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes. Estas relaciones pueden ser con personas adultas como maestros o educadores, o con pares significativos como compañeros de clase. Los apegos positivos se basan en el desarrollo de vínculos afectivos como la amistad, que proporciona una base segura para la socialización y el desarrollo integral. Los apegos también implican acciones concretas como el cuidado mutuo y la recuperación del arraigo con el entorno y con la sociedad. Sobre estos elementos, los estados y las políticas sociales deben establecer soportes y apoyos para las escuelas y los espacios educativos, así como de forma material y simbólica para posibilitar el desarrollo de capacidades y para proponer acciones pertinentes y relevantes. Respecto a los escenarios de despliegue, un escenario de despliegue se define a un ámbito o contexto específico en el cual se implementa el aprendizaje socioemocional. Estos escenarios son los diversos espacios educativos, tanto formales como no formales, en los cuales se busca promover el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y acá, como escenarios de despliegue, vemos nuestras prácticas pedagógicas y formativas, la formación y bienestar de nuestros equipos, los marcos curriculares, la organización y cultura de nuestros espacios educativos y, por supuesto, la comunidad y redes. Esto también implica la configuración de escenarios lugarizados y que sean posibles, en los cuales las personas pueden poner en práctica la capacidad adquirida. Y también se plantean las prácticas pedagógicas formativas en la formación y bienestar de los equipos, tanto en el marco curricular, en la organización y cultura, y en el territorio y en las redes. Por ejemplo, las redes de colaboración, hábitats educativos, los saberes locales y la relación de la familia y la escuela. En síntesis, el aprendizaje socioemocional no será producto de una sola acción. Ustedes deberán crear más y mejores oportunidades para el aprendizaje socioemocional y por ende también facilitar factores de apropiación y anticipar y construir escenarios de despliegue para el aprendizaje socioemocional en las escuelas de Venezuela. Esto implicará un cambio progresivo de vocación sistémica de largo plazo, pero también de negociación cultural y de crecimiento orgánico y complejo, que se sostiene en el desarrollo de capacidades de todos y todas los aprendientes, sus estudiantes, pero también nosotras y nosotros como docentes. ¿Qué recomendaciones les puedo entregar para iniciar una ruta de transformación socioemocional? En particular, respecto a la ruta de generación de oportunidades, me atrevo a decir que tenemos evidencia que debemos realizar el cultivo del aprendizaje socioemocional de manera primaria a través de prácticas formativas planificadas y estructuradas y en un clima fundado en relaciones fraternas y sororas. También debemos crear aprendizajes en ambientes que sean acogedores, con relaciones de cuidado y protección con personas adultas y pares significativos
que favorezcan el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes. También debemos valorar los aspectos formales y no formales, con atención a los factores ambientales en los elementos dinamizadores del hogar y el barrio, con una comprensión y valoración más completa de las diversas formas de ser y de aprender de las juventudes del siglo XXI. También debemos realizar políticas nacionales hacia el desarrollo integral, que generen lenguaje y acciones compartidas entre comunidades e instituciones supervisoras y o sostenedoras. También, respecto a la generación de oportunidades, será necesario fortalecer la integralidad del aprendizaje y el desarrollo de comunidades para fortalecer y sostener indicadores positivos de bienestar en las juventudes. Respecto a los factores de apropiación, tenemos que incentivar como docentes la construcción de propósitos de vida en nuestros niños, niñas y jóvenes para que generen compromisos transformadores desde la esperanza y con foco en la justicia social, generando un involucramiento activo en la transformación de nuestras sociedades. Las iniciativas han de estar basadas en la decisión de las y los aprendientes mediante su libre exploración. Esto implicará que tenemos que permitir y fortalecer la toma de decisiones durante sus experiencias de aprendizaje, para que descubran consecuencias de sus acciones, reconociendo lo que ya saben y las formas de aprender. También hay que promover un ambiente de cooperación y mejorar las acciones fundadas en el diálogo, siempre desde la alegría y el buen humor que nos deben caracterizar. Y cultivar apegos positivos a través del cuidado entre todos, hacia todos y con todo, incluyendo la naturaleza y la recuperación del arraigo con nuestros entornos y nuestra sociedad venezolana. Respecto a los escenarios de despliegue, utilizar metodologías que acojan la diversidad del aprendizaje y el protagonismo juvenil en situaciones reales e iniciativas formativas para el aprendizaje y el desarrollo integral de las juventudes. Recomiendo en particular todos los métodos de aprendizaje basados en acción y con especial énfasis los métodos de aprendizaje servicio a la comunidad, los cuales espero que podamos discutir en el futuro. También es necesario reforzar la confianza y la convicción en nuestros equipos y también en nuestras juventudes, y elevar el estatus y la valoración social que nosotras y nosotros como educadores tenemos en el desarrollo de nuestras sociedades. También mejorar las prácticas de cuidado y autocuidado en condiciones laborales adecuadas, que sabemos que son desafiantes, pero en un ambiente de trabajo colaborativo y de aprendizaje entre adultos. También fomentar climas inclusivos, respetuosos de las juventudes y que sean propicios para el aprendizaje. Y acá recomiendo también el avanzar a un marco curricular que integre de manera equitativa las dimensiones cognitivas, socioemocionales y conductuales de forma vertical y horizontal, estableciendo también un rol de la evaluación formativa centrada en el aprendizaje diverso, que sea acogedora de la diversidad multifacética y con informantes múltiples para enriquecer la retroalimentación. Finalmente, también recomiendo espacios de la vida educativa y social de los aprendientes, donde creemos lenguajes y visiones comunes entre diversos actores en torno al desarrollo integral. Para ir finalizando, quisiera compartir con ustedes algunas experiencias concretas de lo que estamos hablando desde América Latina y el Caribe. En particular, quisiera contarles 2 trabajos con los que estamos trabajando con miembros del equipo de Transformarnos, que uno es el aprendizaje socioemocional en América Latina y el Caribe, que fue desarrollado por la Universidad Católica Silva Enríquez, que es el laboratorio de aprendizaje basado en la comunidad, y el segundo es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencias de Chile, llamado Colaboratorio. Respecto al mapeo, nosotros detectamos 137 prácticas en 16 países y 4 subregiones, y una de las cosas interesantes es que la implementación del aprendizaje socioemocional es polisémico en sus modos de actuación. La pluralidad es un denominador común, pero también en la mayoría de los casos tienden a ser respuestas con poco arraigo institucional en la cultura y en la estructura escolar, y en ocasiones están aisladas de la totalidad de la comunidad educativa. Por ende, hay 11 desafíos que creemos claves que se consideren y que son transversales en todos los escenarios.
Hay un escaso apoyo de la comunidad educativa, hay una falta de interés de los participantes, hay preconcepciones de la cultura escolar, hay resistencias de los docentes. También hay factores de contexto, bajos apoyos institucionales, debilidades para la capacidad de actoría, déficit de recursos institucionales y las dificultades en la continuidad de las acciones y limitaciones para integrar actores. Y por supuesto, la conocida sobrecarga de la escuela. Esto es importante en términos de que cómo nosotros podemos implementar acciones de aprendizaje socioemocional que tengan sentido, que generen arraigo, que generen apoyo y que puedan dialogar con los procesos de cambio que estamos viviendo en nuestras escuelas. Otro de los elementos interesantes también que comparto con ustedes es el colaboratorio. El colaboratorio es una experiencia, básicamente, de construcción de significados a través de proyectos de servicio a la comunidad que buscan trabajar los propósitos de vida, la toma de decisión, la cooperación y los apegos, que son 4 factores de apropiación claves en el aprendizaje socioemocional. En Chile hemos trabajado con alrededor de 160 niños, niñas y jóvenes y hemos logrado conocer sus curiosidades, sus metas, intereses y los proyectos de vida y las motivaciones sociales que ellos tienen. Y conocemos también sus fortalezas personales y quejas sobre el mundo que los rodea, y realizamos un recorrido por sus vidas haciendo mapas de propósito y también ideando proyectos. Y esto nos ha ayudado a construir proyectos de incidencia, los que ya han impactado en la vida de otras personas y también en la de ellos mismos. Hemos, por ejemplo, recuperado espacios de deporte comunitario, realizado campañas de seguridad alimentaria, intervenciones en espacios públicos, e inclusive acciones de, por ejemplo, de defensa personal para mujeres. Todos estos proyectos diseñados por niños, niñas y jóvenes en espacios educativos desde sus intereses y conectando con, por ejemplo, el currículum. Para finalizar, quisiera como agradecer estos minutos y volver a indicarles en este plan de formación docente que facilitemos un amplio abanico de oportunidades para el cultivo del aprendizaje socioemocional, que fomentemos el desarrollo de factores de apropiación para propiciar, valga la redundancia, la transformación personal y colectiva, y que impulsemos plataformas para la implementación efectiva del aprendizaje socioemocional en el ecosistema. En el entendido que la educación integral ya no es el futuro, la educación integral está ocurriendo ahora. Estamos formando seres humanos completos y complejos, y el desarrollo socioemocional es igual de crucial que el intelectual. El aprendizaje socioemocional no es solo teoría, nos ofrece estrategias y herramientas que pueden ser aplicadas directamente en el aula. Por ende, no hay excusa para no empezar. El cambio comienza con ustedes, como educadores, como educadoras, como docentes. Ustedes tienen el poder de ser agentes de transformación en sus comunidades e implementar estas prácticas no solo beneficia a sus estudiantes, sino también establece un precedente para la transformación educativa y por ende para las futuras generaciones de venezolanos y venezolanas. Finalmente, vivimos en un mundo interconectado. Por ende, el aprendizaje socioemocional nos permite ser ciudadanos globales desde lo local. Y también quisiera decirle que usted no está solo, no está sola. Esto es un esfuerzo colectivo. Y hay una comunidad de educadores y expertos que respaldan estas prácticas. Y no duden en buscar apoyo y compartir sus experiencias y en formar comunidades. Les agradezco su tiempo y les deseo un excelente plan de formación docente. Un saludo muy fuerte desde Chile y esperamos poder seguir en contacto. Que tengan una muy buena jornada. Hola, mi nombre es Danaís Arteaga y el día de hoy los vamos a estar acompañando en el Plan Nacional. Nosotros somos Superated, una organización de desarrollo social. Nuestra actividad del día de hoy trata sobre las estrategias para el uso adecuado de la tecnología. Por esto les planteamos 2 talleres formativos. Uno de ellos es sobre las redes sociales educativas y el segundo es sobre uso y abuso de las redes sociales. Pero antes de adentrarnos en este mundo, es necesario reconocer que la pandemia nos ha cambiado.
y vaya que ustedes como docentes lo conocen perfectamente. Nos tocó ponernos creativos, innovar y buscar otros espacios para poder llevar a nuestras aulas de clase lo que nuestros estudiantes necesitaban según el currículo, el grado o año. Y es por eso que desde SuperAT intentamos buscar elementos desde el uso de nuestros estudiantes, el uso de los docentes y poder triangular toda esta información para crear procesos educativos. Tenemos el primer taller de formación que se llama redes sociales educativas, pero ¿qué vamos a ver en estas redes sociales educativas? Lo primero son las comunidades virtuales de aprendizaje, que no es más que la unificación de un espacio totalmente de aprendizaje para poder llevar a nuestros estudiantes lo que ellos necesitan. Pero es necesario destacar que ellos no son meros receptores. Siempre va a haber un feedback, un intercambio de información docente-estudiante. El segundo son las ventajas y las desventajas de las redes sociales. Y esto es necesario tenerlo claro en el uso de la tecnología. Todo tiene su pro y su contra. Lo tercero es la protección en las redes sociales. ¿Cuántas veces nosotros como educadores no hemos visto a nuestros estudiantes metidos en el teléfono? Necesitamos ir buscando acciones que nos ayuden a protegerlos a ellos, a su familia y a nosotros también. El cuarto elemento son las redes sociales que la mayoría de las personas conocen: Facebook, Twitter e Instagram. Y por último, otros aplicativos que les pueden servir en los procesos de educación, como YouTube y Pinterest. El segundo elemento formativo es uso y abuso de las redes sociales. Y podemos decir, porque en este hilo conductor empezamos conociendo las redes sociales y luego nos vamos al uso y abuso, porque en esa misma concepción de ver a nuestros estudiantes perdidos en el Internet y sin utilizar los elementos para beneficiar sus procesos educativos, enmarcamos este taller para hacer prevenciones, resguardos de cada uno de los riesgos que nuestros estudiantes y nosotros también como docentes o las familias pueden estar sintiendo. El primer punto es abuso del uso de las tecnologías de información y comunicación, bien llamadas las TICs. Los segundos son las señales de alarma. ¿Cuánto tiempo pasan nuestros estudiantes metidos en los teléfonos? ¿Realmente es productivo? ¿Cuántas horas pasan nuestros estudiantes jugando en línea? ¿Juegos violentos o no violentos? Y de una u otra forma vamos perdiendo a nuestros estudiantes. Lo tercero son las persuasiones negativas. ¿Será que realmente lo está utilizando con fines educativos? ¿Será que realmente alguna persona con malas intenciones puede llegar a nuestro estudiante? Son cosas que pueden ocurrir por medio de la tecnología. Lo cuarto son las principales patologías por abuso: el no dormir, el utilizar las redes sociales sin detenernos y el posiblemente estar perdidos en las redes sociales. Luego vienen otros elementos complementarios como por ejemplo los mecanismos para evitar las adicciones. Puedo utilizar la red social, puedo utilizar el internet, puedo utilizar los aplicativos móviles, pero con conciencia y con detenimiento de qué puede ayudarme y en qué cosas no es para ayudarme. Y lo último, el uso adecuado de las redes sociales, que esa es la línea transversal dentro de los procesos de protección. Seguimos con las herramientas que a ustedes les van a servir para este proceso de formación con nosotros, con SuperAT. Y estas son las guías autoinstruccionales. Pueden ver en la presentación 4 imágenes. Esta es la representación gráfica de nuestras guías. Pero ¿qué son guías autoinstruccionales? Son recursos escritos de autoaprendizaje que nos pueden ayudar en la educación a distancia. Y tal vez nosotros decimos, bueno, si yo estoy en mi aula presencial con mis estudiantes, ¿puedo utilizar guías autoinstruccionales? Sí, sí podemos, porque como educadores seguramente han sentido que el año escolar ya no les da tiempo, faltan cosas y queremos llevarle cosas a nuestros estudiantes. Las guías tienen distintos elementos. Voy a ir puntualizando cada uno de ellos para su manejo en este plan de formación.
Lo primero es la iconografía del material. El material tiene ciertos elementos gráficos que le van a ir dando un hilo conductor y una visibilidad al proceso formativo que ustedes están haciendo. Lo primero es lea con atención. Cuando a usted le sale este libro en la guía autoinstruccional es para leer con calma y sin prisa, utilizando los elementos de la comprensión lectora. Luego sale un renglón de actividades. Allí es para que podamos profundizar, en este caso ustedes como receptores del material, y respondiendo a cada una de las actividades o propuestas que les hacemos desde la organización. Luego hay una señalización de los tipos de diagnósticos. Tenemos dos. El diagnóstico inicial, que nos da la apertura del conocimiento que trae el participante, y el diagnóstico final, que nos permite hacer el cierre y la metacognición del proceso educativo o el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en este particular van a estar desarrollando ustedes con nosotros. Y también tenemos los objetivos de aprendizaje de cada una de las guías autoinstruccionales. Otros puntos, como por ejemplo los conceptos y contenidos, que a su vez nos van a ir dando respuestas de cómo vamos encauzados en la guía autoinstruccional. Luego hay un renglón de reflexión y cierre, que pueden crearse ideas o generarse dudas. Y por último, las referencias bibliográficas, en las cuales enmarcamos de dónde sacamos cada uno de nuestros conceptos o nuestros contenidos. Pero aquí tenemos un plus y seguramente ustedes dirán, ¿qué le pasó a esa presentación que como que cambió de color? Superatec trabaja con píxeles. Los píxeles azules representan tecnología, porque como les presenté anteriormente, son 2 talleres de formación con esta inclinación. Pero les vamos a dar un plus, porque con estos pinceles anaranjados podemos crear nuestra formación de educación financiera para emprendedores. Y dentro de estas adaptaciones dentro del currículum de educación técnica, vemos necesario prestar nuestros materiales para ustedes, para que con sus estudiantes en sus territorios, en sus escuelas, puedan ir desarrollando lo primero, que es el taller de cultura financiera, en el cual ustedes como docentes pueden ir orientando a su población estudiantil sobre cada uno de estos elementos de la cultura de economía, de educación financiera, que no es únicamente en mi casa o en mi espacio, sino que puede afectar a una sociedad completa. El segundo taller es desarrollando mis finanzas. En este podemos ver más afinadamente cada uno de los elementos que corresponden a mi economía personal o particular. Si yo puedo hacer una mirada hacia adentro, también puedo llevarlo hacia afuera e ir mejorando cada uno de los elementos como persona y como ciudadano. El tercero es el modelo de negocio para emprendedores. En esta empezamos a perfilar con los estudiantes esas ideas de negocios potenciales que podemos llevar realmente a la realidad. Y lo terminamos de definir cuando llegamos al cuarto taller, que es proyecto de emprendimiento, en el cual vamos a garantizar que cada uno de estos 4 talleres pueda ir perfectamente a la conformación y creación de un proyecto factible, que pueda ayudar tanto al estudiante, a su familia, a nosotros como educadores, a la comunidad educativa y al estado en el que estamos. Seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros somos Superat, que significa superación a través de la tecnología. Muy bien. Buenos días a todas y todos los docentes que están conectados la mañana de hoy en esta jornada de formación para el inicio del año escolar 2023-2024. Además, un reconocimiento a las autoridades del Ministerio Popular para la Educación por esta iniciativa que marca el inicio del año escolar. Hemos sido invitados
a presentar algunas recomendaciones sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el aula. Y vamos a realizar estas recomendaciones a partir del más reciente informe global de monitoreo de la educación que ha realizado UNESCO en este año 2023, que justamente versa sobre la tecnología en la educación. Muy bien, como seguramente todas y todos ustedes saben, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene un compromiso mundial con los temas de la educación. La educación, en el sentido de la UNESCO, transforma vidas y está en el centro de la misión de esta organización para construir la paz, contribuir a erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. Y en ese sentido ha definido 4 grandes prioridades de trabajo. Una de estas prioridades, por supuesto, tiene que ver con contribuir a garantizar el derecho a educación de todas y todos a lo largo de la vida, una educación de calidad y pertinente, y para eso realiza un conjunto de análisis sobre la situación de la educación en el mundo y sugiere medidas que contribuyan a mejorar el acceso, la permanencia y la culminación de la educación a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas. Otra de sus prioridades tiene que ver con alcanzar o contribuir a alcanzar la igualdad de género a través de la educación, y en ese sentido propone mecanismos para evitar que se sigan profundizando las desigualdades que caracterizan al mundo actual, que colocan en una evidente desventaja a las niñas y a las mujeres. Como una tercera priorización puede referirse a los temas de la alfabetización de todas y todos, sobre todo teniendo presente algunas regiones del planeta en las que dicho flagelo sigue presente de manera persistente. Y quizás mencionar también a los docentes como un eje central de preocupación de parte de la UNESCO, y en ese sentido genera, analiza, propone principios del trabajo de los docentes y los rasgos que éste debe tener para lograr alcanzar una educación transformadora para todas y para todos. En ese contexto, desde la promulgación de la Agenda Global 2030 en el año 2015, UNESCO ha realizado en el marco de su mandato de educación un conjunto de informes de seguimiento de la educación en el mundo que ya suman 6 ediciones desde el 2016 hasta esta fecha y que han versado sobre los temas que están reseñados ahí en las distintas láminas o portadas de dichos informes. Quizás también mencionar que en el periodo anterior a la Agenda 2030, entre 2002 y 2015, UNESCO realizó y publicó 12 informes de seguimiento en el marco del Programa Global de Educación para Todas y Todos. En particular, nos interesa reseñar el informe de este año que se denomina Tecnología en la Educación y que está íntimamente relacionado con el vértice 6 del informe del Plan Nacional de Educación de Venezuela, que plantea el uso racional de las plataformas digitales en los procesos educativos. Pero nos interesa sobre todo señalar esta pregunta, este subtítulo que engloba el informe de este año. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de una herramienta en los términos de quién, porque es bien importante señalar los alcances, pero también las limitaciones que puede suponer la irrupción de determinado tipo de tecnología de información y comunicaciones en el espacio educativo, en las aulas de clase. Y quizás aquí es necesario señalar que efectivamente las tecnologías de información y comunicación han estado relacionadas con el proceso educativo desde hace muchísimo tiempo. Si nos permiten traer algún recuerdo histórico del uso que se le dio en un momento a las ondas radiofónicas para transmitir información asociada con la educación. En la foto superior hace referencia a unas personas en el mundo rural que están recibiendo información por radio
sobre alfabetización justamente. Es decir, que las TICs de alguna manera han estado en educación desde hace muchísimo tiempo. Más recientemente, con la pandemia por COVID-19, pudimos también constatar el importante uso de la radio como un instrumento para alcanzar algunos objetivos educativos, y en la foto inferior se puede ver a un joven, a un adolescente de un país africano que está atendiendo clases por intermedio de la radio debido al cierre de las instituciones educativas. En definitiva, las tecnologías de información y comunicación han tenido un papel más o menos relevante en el mundo educativo. Pero con la irrupción de las tecnologías digitales, comienza, por un lado, el aprovechamiento de lo que ellas ofrecen en términos de acceso, en términos de conectividad, en términos de contenidos, ¿sí?, para el ámbito, para el sector, para el mundo educativo, y también comienzan a emerger un conjunto de alertas, de preocupaciones sobre el alcance que estas tienen y que de alguna manera pueden más bien ser un limitante de este proceso educativo. Ya lo vimos con el COVID-19 y las tecnologías digitales en educación. Nos vimos obligados como planeta a hacer uso de las tecnologías digitales, quizás no con las condiciones adecuadas en términos de acceso, en términos de conocimiento digital, en términos de habilidades digitales por parte de los docentes, por parte de los estudiantes, por parte de la familia, pero fue el mecanismo que conseguimos de alguna manera para lograr contrarrestar los efectos de una pandemia que nos trajo consecuencias negativas para todas y para todos. Y efectivamente, actualmente es evidente que estamos en un mundo digital, en un mundo interconectado, en un mundo donde las herramientas de la tecnología digital tienen un impacto importante en nuestra cotidianidad, incluso mucho más allá del ámbito educativo. Así, por ejemplo, unos datos que nos permiten tener un orden de magnitud de estas implicaciones están colocados ahí en esa lámina. En el 2021, más de 220 millones de personas estaban matriculadas en cursos en línea, es decir, estaban tratando de garantizar parte de su proceso educativo a través de herramientas digitales. Una herramienta poderosísima como Wikipedia tuvo en ese año 2021 al menos 224 millones de páginas visitadas cada día. Es decir, una enorme cantidad de flujo de información estuvo ocurriendo cada momento desde los usuarios hacia esta enciclopedia global. Para unos datos más recientes recogidos por el informe al que estamos haciendo referencia, una aplicación para aprender idiomas tiene en el año 2023 más de 20 millones de usuarios activos cada día, es decir, que cada día más de 20 millones de personas están buscando forma de superar alguna, digamos, o adquirir algún conocimiento en lenguas no nativas. Y en una cifra de Naciones Unidas para este año, más o menos 5.400 millones de personas, es decir, alrededor del 67% de la población global tiene un acceso a Internet. Llama la atención qué está sucediendo entonces con el 33% que no tiene acceso a Internet, y llama también la atención entonces el informe sobre cómo pueden las tecnologías digitales aportar en la educación en un mundo que no está globalmente interconectado y que incluso en sus interconexiones tiene unas disparidades nacionales importantes. En este contexto de interconexión, de desarrollo de las tecnologías digitales y de irrupción de poderosísimas herramientas de análisis de información, incluso de generación de opciones, hay también unos riesgos evidentes que hay que tener en cuenta. Y en ese contexto, sobre todo con la llegada de lo que se denomina la
inteligencia artificial, que realmente no es tan reciente, pero que recientemente ha tenido unos saltos cualitativos en su desarrollo, la UNESCO ha generado en el año 2021 una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que al menos define 4 valores universales que deben tener presente los países, las sociedades en general, para la irrupción de esta inteligencia artificial dentro de un marco ético. Estos valores universales tienen que ver, el primero de ellos, con el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Es decir, ninguna aplicación de inteligencia artificial debe violar dicho respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas y de todos. Un segundo valor universal que recoge esta recomendación, que sugiero, ojalá puedan revisar, analizar y discutir con sus colegas, con sus estudiantes en el aula de clase, tiene que ver con la necesidad de garantizar la diversidad y la inclusión, y que no sean los algoritmos de inteligencia artificial unos nuevos mecanismos de sesgo y de discriminación hacia determinados sectores poblacionales. También plantea como un valor universal esta recomendación de la UNESCO, la necesidad de tener presente el medio ambiente y a los ecosistemas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y por último, la relevancia que supone vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Regresando entonces al informe que queremos comentar esta mañana, la mañana de hoy, efectivamente el informe de seguimiento de la educación del 2023 recoge estos grandes temas que están colocados ahí en la pantalla. Comienza con una pregunta general que trata de cuestionar si efectivamente la tecnología puede ayudar a solucionar algunos de los problemas más importantes que tiene el mundo educativo, que se encuentra en materia educativa. Un segundo elemento que aborda el informe tiene que ver con la equidad y la inclusión en este uso de la tecnología en la educación, y ahí básicamente entonces discute sobre los temas de acceso para grupos desfavorecidos y sobre los temas de los contenidos, cómo esto se construye, si efectivamente la tecnología contribuye al acceso y a la generación de estos contenidos. También discute temas que están vinculados con tecnologías digitales y enseñanza de aprendizaje, competencias digitales, gestión de la educación, acceso a la tecnología, equidad, eficiencia y sostenibilidad, gobernanza y regulación, docentes y recomendaciones, ¿sí? Nosotros no vamos a poder desarrollar todos estos temas en esta intervención por razones de tiempo, y nos vamos a concentrar en esos 4 que están ahí marcados en recuadros, ¿sí? La pregunta central que se plantea el informe: ¿puede ayudar la tecnología a resolver grandes problemas de la educación? Vamos a tratar de pasar rápidamente por el debate que da sobre equidad e inclusión. Luego trataremos de ver los temas de enseñanza y aprendizaje, para luego cerrar con la reflexión que hace el informe sobre tecnología y docentes. Con relación al primer punto, al de la pregunta que hemos tratado, básicamente el informe plantea algunos elementos para a partir de esos 3 grandes tópicos tratar de responder a esa pregunta. Es decir, la tecnología digital y sus potenciales efectos en equidad, inclusión, claridad y eficiencia para garantizar la educación, la evolución del desarrollo tecnológico y la evaluación de sus impactos, y tercero, la percepción que tenemos todas y todos, o una buena parte de la población global, sobre las posibilidades que ofrece la tecnologías de información y comunicación para resolver problemas educativos, ¿sí? Aquí rápidamente les menciono que sobre las tecnologías digitales y los efectos en equidad e inclusión, básicamente el informe plantea que efectivamente se puede concluir que las tecnologías contribuyen a reducir los costos en el acceso, y eso es fundamental sobre todo para determinados tipos de poblaciones que están en zonas remotas, en zonas distantes, no urbanizadas, también en población que se encuentra en situación de desplazamiento por cualquier razón, o personas que tienen dificultades de aprendizaje, que a través de las tecnologías digitales han logrado mejorar el acceso a la educación, o incluso también plantea a aquellas personas que han tenido que en algún momento desistir y desertar del sistema educativo, y que efectivamente con las tecnologías digitales existe una oportunidad de su incorporación. Pero también llama la alerta al informe de que siguen existiendo profundas brechas en el acceso.
Y estas brechas están sobre todo asociadas a la posibilidad o no de acceder a dispositivos, de acceder a Internet, incluso a una electricidad de manera permanente, entre otros elementos. En ese sentido, y traigo rápidamente un gráfico que está contenido en el informe, se muestra que si bien algunos países, quizás sugiero que veamos el que está, digamos, en mejor posición al lado derecho de la pantalla, si bien algunos países pueden ser que en términos totales existe una gran conectividad de la población entre 3 y 17 años, casi del 97-98%, como es el caso que está más al extremo de la derecha, los más ricos tienen una conectividad del 100%, pero los más pobres, si acaso cerca del 70-75%, tienen acceso a Internet. Es decir, es evidente que hay unas brechas y que las tecnologías digitales no necesariamente van a superar esas brechas, sino que incluso pueden profundizarla, y eso es uno de los debates centrales que nos plantea este informe de UNESCO durante el 2023. ¿Sí? No hay que perder de vista que muchos hogares deben resolver otras necesidades antes que resolver los temas de acceso a las tecnologías digitales. ¿Sí? Bueno, en términos de calidad, efectivamente, algunos sostienen que las tecnologías digitales crean entornos digitales interactivos que permiten dinamizar la experiencia de los estudiantes, permiten la generación de simulaciones que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, otros plantean que estos mecanismos, más que ser un incentivo para la calidad, realmente fomentan un enfoque que es individualizado, que reduce las oportunidades de socialización y de aprender mediante la observación de otros contextos, que además trae afecciones o afectaciones a la salud física y mental de los estudiantes. ¿Sí? No perdamos de vista además que las plataformas digitales y las tecnologías digitales también han sido objeto de diseminación de discursos de odios, de informaciones erróneas de manera malintencionada, que no hay cómo controlarlos y que efectivamente pueden estar afectando los procesos educativos. Y en términos de eficiencia, sobre todo, se plantea el informe que puede ser que exista una reducción del tiempo en actividades insignificantes de docentes, de alumnos, de personal administrativo, de instituciones educativas, pero siempre estará en cuestionamiento qué se considera realmente como una actividad insignificante y qué se considera como actividad significante de estas que puede ser sustituida justamente o de alguna manera que pueden llevarse a cabo mediante la incorporación de tecnologías digitales. Con relación a la evolución del desarrollo tecnológico y la evaluación de sus impactos, el informe concluye que el rápido desarrollo tecnológico de las tecnologías digitales en la educación es de tal magnitud que no se puede evaluar hasta el momento sus impactos de manera concreta. ¿Sí? Entonces, aunque hay un gran número de estudios sobre tecnología educativa, sobre el volumen de aplicaciones, la velocidad de los cambios y los contextos específicos, dificultan probar que determinadas tecnologías digitales mejoran determinada modalidad del aprendizaje. No hay evidencias, entonces no hay pruebas contundentes, adecuadas e imparciales sobre el impacto de la tecnología en la educación. Y por último, ¿por qué entonces nosotros tenemos esta percepción de que las tecnologías digitales pueden solucionar problemas educativos fundamentales? Y ahí es necesario retomar la discusión sobre si las tecnologías son neutras o obedecen a determinados intereses. Y en ese sentido, ¿a qué intereses sirven esas percepciones de que la tecnología va a solucionar problemas educativos? Aquí es importante señalar además que algunas sociedades, digamos, sin dificultades económicas, han logrado, sin tecnología, alcanzar la escolaridad de los niños y niñas de sus sociedades. Es decir, la tecnología no necesariamente es un limitante para el desarrollo de los procesos educativos. No es preeminente para el desarrollo de los procesos educativos. Muy bien. Con relación a la equidad
y la inclusión. El informe aborda dos grandes secciones. Uno tiene que ver con el acceso para los grupos desfavorecidos, donde efectivamente plantea que las tecnologías digitales han tenido un impacto interesante en la educación. Por ejemplo, ya lo mencionábamos hace rato cuando hace referencia a comunidades dispersas, ¿sí? Efectivamente, las tecnologías pueden, de alguna manera, superar el difícil acceso a las poblaciones que se encuentran en la ruralidad o alejadas de las grandes urbes, a algunos elementos educativos relevantes. ¿Sí? También es evidente el desarrollo de unas tecnologías inclusivas que han logrado eliminar algunas barreras, sobre todo personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva que se ven beneficiadas de estas innovaciones tecnológicas, pero no perdamos de vista que esto no está exento de unos costos y unas accesibilidad que no necesariamente llegan para todas las poblaciones, y además no siempre los docentes cuentan con las capacidades o la competencia para hacer un uso adecuado de esas tecnologías inclusivas. Siempre está como la alerta de que efectivamente hay que ver también con un detenimiento cómo se implementan esta tecnología que se están planteando. ¿Sí? Efectivamente, también hay una reflexión sobre la importancia de las tecnologías digitales en educación en emergencia, que está dirigida a grupos poblacionales que se encuentran ante determinadas condiciones, que pueden ser ambientales o antrópicas, pero que en definitiva hay la posibilidad de hacer uso de las mismas y que efectivamente son una respuesta puntual y coyuntural a una realidad emergente y no deben percibirse como una respuesta de desarrollo o una respuesta de largo plazo. Sobre estos temas de acceso para grupos desfavorecidos, el COVID nos dio algunas lecciones interesantes, ¿sí? Pero también unas alertas importantes, ¿sí? Durante ese proceso, el 95% de los ministerios implementaron la educación a distancia a nivel global durante el COVID, ¿sí? Pero eso no evitó que 500 millones de estudiantes quedaran por fuera del sistema educativo. Algo así como el 31% del total mundial. De esos 500 millones de estudiantes que quedaron por fuera de los sistemas educativos, el 72% eran representantes de los sectores más pobres y el 70% eran representantes de los sectores rurales. Entonces, efectivamente, no es todavía un acceso absoluto y total de la población a los temas de educación. Con relación a los contenidos, efectivamente el informe plantea que la tecnología puede facilitar la creación y adaptación de contenidos bajo determinados contextos. Por ejemplo, cuando los recursos educativos son de libre acceso, fomentan la reutilización y readaptación de materiales, reducen los tiempos de desarrollo, evitan las duplicaciones de tareas y se generan materiales pertinentes a bajos costos, siempre y cuando estemos hablando de recursos educativos de libre acceso. Además, habla de la simplificación de acceso y distribución en la medida que la digitalización de contenidos, ¿sí?, puede simplificar ese acceso. Entonces, versiones digitales de los libros tradicionales, creación de textos digitales que fomentan interactividad o la existencia de bibliotecas digitales y virtuales o repositorios que apoyan la investigación son elementos a tomar en cuenta cuando se facilitan los accesos y la distribución por intermedio de la tecnología. Además, en términos de contenido, plantea que los recursos de libre acceso contribuyen a eliminar las barreras. Hay cursos en línea masivos y abiertos que son una alternativa ante las limitaciones de tiempo, de ubicación o de costo de los que participan en estos cursos, y esto sobre todo es visto hacia procesos de formación continua de docentes y de personal administrativo involucrado con los procesos educativos, ¿sí? Y hay también ciertos avances en la eliminación de barreras lingüísticas con un conjunto de desarrollo tecnológico digital que permite, digamos, superar esas dificultades idiomáticas que tenemos. Alerta sobre la calidad de los contenidos que se generan. No es posible tener, digamos, un ojo visor sobre todos los contenidos que se generan por las tecnologías digitales, y además también, ya lo hemos mencionado con antelación, los riesgos que existen por reforzar la desigualdad que ya existe. En términos de enseñanza-aprendizaje, aquí no me voy a detener mucho más porque se nos está acabando el tiempo de esta intervención, pero sí hay unos elementos, digamos, que se consideran como esenciales de las tecnologías
digitales en términos educativos porque son un respaldo para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque su uso en las aulas de clase no está, digamos, masificado como podríamos creer, incluso ni siquiera en los países más ricos hay prevalencia de uso de tecnología digital en las aulas de clase, ¿sí? Efectivamente, se puede apoyar con ellas a la labor de los docentes y puede haber un refuerzo a la enseñanza. Además, puede ser atractivo para estudiantes, sobre todo estudiantes jóvenes que tienen una relación muy directa con las tecnologías digitales, ¿sí? Ofrecen, digamos, unas alternativas en la relación con las familias y comunidades educativas de una manera más económica y eficiente. Pero ojo, también las tecnologías digitales provocan distracciones y pueden entorpecer el aprendizaje. Hay que determinar bien el umbral del uso moderado de las tecnologías digitales, ¿sí? Y tener presente que el aprendizaje en línea se basa muchas veces en el autocontrol de los involucrados. En ese sentido, hay algunos elementos que señalan que efectivamente la tecnología que tiene estos elementos esperanzadores, por un lado, también puede significar una distracción importante de los estudiantes y también significa una limitación profunda en el intercambio social que es necesario para el desarrollo de nuestras habilidades generales. Entonces, sí hay también unas evidencias del efecto negativo de las tecnologías digitales en las personas, sobre todo en los jóvenes. En términos de docente, y ya como para cerrar, efectivamente, cuando se habla de una incidencia en la profesión docente, la tecnología digital puede facilitar, puede modificar, se pueden generar materiales educativos de una manera mucho más sencilla y eso de alguna manera supone una incidencia positiva en la profesión del docente. También permite incrementar un aprendizaje personalizado y el docente podría tener una mejor supervisión del avance de los desarrollos de los contenidos de sus estudiantes y podría también favorecer el trabajo colaborativo entre los docentes. Pero también se plantea la necesidad de unos obstáculos que se derivan de esa integración de tecnologías digitales docentes, sobre todo cuando hablamos de los accesos y de las competencias. No todos los docentes tienen acceso a los recursos a Internet y a los contenidos, y además no necesariamente todos los docentes tienen las competencias necesarias para la implementación de estos recursos tecnológicos. Entonces es necesario avanzar en políticas y en actividades concretas de alfabetización tecnológica para todas y todos los docentes. En términos de competencias profesionales vinculadas a la tecnología, efectivamente la tecnología podría favorecer los programas de educación a distancia de docentes, podría favorecer entornos de aprendizaje flexibles, podría suponer un fomento de mentoría y acompañamiento de expertos o de docentes con mucho más experiencia en los docentes nobles. Y en términos de desarrollo profesional docente, efectivamente hay un aporte que se puede estar generando gracias al acceso a las tecnologías digitales de unos procesos de formación continua de los docentes que pueden ser muy interesantes. En definitiva, el informe también genera un conjunto de recomendaciones que tienen que ver cómo se incorpora la tecnología, sobre todo las tecnologías digitales de comunicación e información en el proceso educativo y tienen que ver con las dificultades que hemos estado comentando aquí en la mañana de hoy. No perder de vista que no existen pruebas contundentes e imparciales del impacto de la tecnología en la educación y que más importante es la tecnología educativa que la tecnología de información y comunicación para la educación. Si no tenemos claridad sobre los procesos pedagógicos, ¿sí? De nada nos sirve la herramienta tecnológica. Entonces, lo que hay que poner por delante es la discusión sobre las herramientas educativas y entonces adherir a esa discusión la posibilidad de las herramientas tecnológicas siempre y cuando éstas no generen más exclusión. Para cerrar estas ideas, quizás docentes tengan en cuenta el contexto en el cual ustedes realizan su práctica profesional
y el contexto de los estudiantes, de las estudiantes que conforman su aula de clase, y valoren si al hacer uso de las tecnologías digitales están facilitando procesos de desarrollo de todo un grupo o están facilitando procesos de discriminación y de profundización de desigualdad entre sus estudiantes. Muchísimas gracias, que tengan todas y todos una excelente jornada. Buenos días, les habla Ángela Ram, coordinadora de educación del Consejo de Europa para Refugiados. Hoy conversaremos sobre el programa para un mejor aprendizaje. Este programa proporciona a los docentes un sencillo marco del apoyo psicosocial, una caja de recuperación, un conjunto de herramientas que ayudan a promover en los niños la recuperación después de algún evento traumático o del estrés. El programa ofrece a los docentes y a los niños formas de gestionar las reacciones, incluyendo algunos ejercicios tranquilizadores. Puede realizarse como práctica habitual dentro del aula. El programa ofrece técnicas y actividades sencillas para integrar los principios de apoyo y bienestar infantil en todos los entornos de aprendizaje. Garantiza que las aulas tengan rutinas establecidas, lo que contribuye a crear una sensación de estabilidad y normalidad y ayuda a los niños, niñas y adolescentes a sentirse seguros. Del mismo modo, proporciona a los docentes conocimientos y actitudes sobre los principios de recuperación y la comunicación adaptada a los niños, niñas y adolescentes. También garantiza que los niños, niñas y adolescentes tengan contactos sociales a través de sus profesores y sus compañeros. Y al final también incorpora a lo que son los cuidadores, padres, madres, representantes y responsables en el bienestar infantil, siempre que esto sea posible. Una de las cosas más importantes que ofrece el programa es el aprendizaje seguro e inclusivo, pues garantiza la seguridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes. Y en los programas educativos es como una condición previa para el aprendizaje. Esta ayuda con lo que es la seguridad, el bienestar y la inclusión. La seguridad, pues, hace que los niños, niñas y adolescentes estén física y emocionalmente seguros en nuestras aulas y centros de aprendizaje, libres de daño, de violencia y abuso. Les ofrece un bienestar, pues brinda todo lo que es un apoyo psicosocial a los niños, niñas y adolescentes que son afectados por el estrés. Apoya la recuperación como requisito previo para el aprendizaje, pues es muy importante que nuestros niños estén emocionalmente estables. Y además ofrece todo lo que es la inclusión, garantiza que el niño, niña y adolescente sea independientemente de su género, antecedentes, habilidades, pueda acceder a todos los centros educativos y participar en ellos. Esto lo hace NARCIE a través de este programa de mejoramiento para el aprendizaje. Es un apoyo a la recuperación de los estudiantes que han pasado por situaciones de emergencia. Este programa es el primer paso hacia el desarrollo del conocimiento y habilidades para integrar los principios del apoyo psicosocial y el aprendizaje socioemocional en la práctica dentro del aula. Las competencias del aprendizaje social y emocional son esenciales para el bienestar del aprendizaje en la escuela. Es la característica más distintiva. El aprendizaje social y emocional está intencionalmente vinculado a todo lo que es el desarrollo académico del niño. El apoyo psicosocial son los procesos y acciones que promueven el bienestar integral del niño, atendiendo las siguientes necesidades: su sentido de pertenencia, estimulación intelectual, estimulación física, apegos personales, sentirse valorado y la relación con los compañeros. Mientras que el aprendizaje social y emocional es el proceso que fomenta el desarrollo de las siguientes competencias en los niños: su autoconocimiento, su autogestión, la conciencia de su entorno social
creación de relaciones con los demás y el tomar decisiones de manera responsable. Existen dentro del programa principios de recuperación a los que se basa. Son 5 principios que ofrece la caja de recuperación. El primer principio es la calma y la autorregulación. Sentido de seguridad y de estabilidad. Capacidad para poder cambiar su situación. Eso es lo que le da una autoeficacia al niño. Tener un apoyo social y poder conectarse con los demás y restablecer la esperanza después de una situación de estrés. Esto se hace a través de todo lo que es una comunicación adaptada a los niños. Quiere decir que el programa ofrece al docente una cantidad de estrategias que lo ayuda a comunicarse de manera efectiva con el niño. Cuando un niño llega a la escuela y está visiblemente estresado, llora, está ansioso, parece asustado o no habla, es necesario que los docentes ofrezcamos una comunicación efectiva a través de la escucha activa, de responder con sensibilidad y parafraseando lo que el niño dice. Pero hemos utilizado comunicaciones inútiles y es lo que nosotros no debemos hacer. Entonces debemos evitar juzgar o dar consejos al niño mientras está contando su historia, evitar interrumpir su historia, evita pedirle que deje de llorar o que no se sienta mal. El programa ofrece una rutina para este mejor aprendizaje. La rutina no dura más de 45 minutos. Se puede establecer al principio de la jornada escolar, donde el niño debe identificar la fecha en la que estamos y cuando llega al aula debe prestar atención a sus emociones y debe siempre señalar cómo se siente al principio de la jornada. Entonces, en una escala de valoración o en un saludómetro, nosotros lo que ofrecemos es que el niño cuando llega puede identificar con qué emoción se siente. Pueden calificarse del 1 al 5 o hay diferentes tipos de escalas. Después se le hace una sesión musical, hacen ejercicios de tensión y relajación, vuelven a escuchar escalas musicales, comienza el trabajo de la sesión, posteriormente que termina la sesión, el niño vuelve a evaluar su escala de emociones. En esas escalas de emociones, el niño dice al final de la jornada o al final de la rutina cómo se siente después de haber hecho los ejercicios. Damos gracias y continuamos en la siguiente clase. Las sesiones que cuenta el programa son 4. Estas 4 sesiones se hacen una cada día o una por semana dentro de la rutina. La primera sesión es que ellos puedan identificar cuáles son los eventos y las reacciones que hacen que el niño se sienta así. La segunda es saber regular el estrés. Ellos pueden trasladarse a un lugar seguro que van a conseguir a través de la imaginación. La tercera sesión habla de conectar el cuerpo y la mente para saber que están en el aquí y en el ahora. Y en la última sesión es deshacerse de todos esos pensamientos no deseados y de todas esas emociones que no los hacen sentirse bien o que les causa estrés. Existen algunos ejercicios que ayudan a mantener la calma o ejercicios de tranquilidad. Estos son la relajación, la respiración y las autoinstrucciones. Aquí están algunos ejercicios como la respiración abdominal, tensionar y liberar, concentración y equilibrio. Lo importante es que el niño pueda obtener estas herramientas y en el momento en que sienta algún tipo de emociones, también las pueda utilizar a través de la autoeficacia. Existe un conjunto de herramientas de seguimiento y evaluación para que los docentes, después de haber aplicado las sesiones, puedan darle seguimiento y puedan evaluar periódicamente estas actividades. Pues el seguimiento lo que hace es recopilarnos la información
a corto y mediano plazo a través del desarrollo del programa y lo que nos da es la calidad de la ejecución de este programa. Es decir, nos va a decir si esto está funcionando, si lo estamos haciendo bien, si vamos por buen camino o si debemos reaccionar ante alguna situación. En las evaluaciones también lo que se centra es en la relevancia y la eficacia y la conectividad de este programa con el desarrollo académico del mismo. Para ello, el programa ofrece en las guías esta lista de comprobación del aprendizaje del niño. Esta lista de comprobación se puede hacer al principio del proyecto, al principio del programa, para evaluar cómo se siente el niño emocionalmente y al final de las 4 sesiones poder aplicarlo también para que podamos evaluar y hacerle seguimiento a toda la mejora del bienestar del niño. El programa debe practicarse con regularidad para ser eficaz, por lo que es importante que los docentes sigan utilizando los ejercicios y las sesiones en todas sus clases. Inicialmente, el programa debe aplicarse las 4 sesiones de manera completa. No necesita repetir las sesiones exactamente de la misma manera. Pueden utilizarlo de forma flexible y creativa durante todo el año escolar y en cualquier momento de la jornada escolar. Muchísimas gracias.